Hola a todos, el día de hoy les vamos a hablar de telefonía móvil celular, en este caso la arquitectura. En una red móvil los dispositivos, y como vemos en la imagen, son los teléfonos celulares, el cual quieren enviar información, por ejemplo una llamada telefónica. Entonces lo que hacen a través de las redes de acceso, y para llevar esa información a grandes distancias, las redes de acceso están conectadas a la red troncal. Esta información puede estar destinada a la propia red u otras redes distintas, en las que traspasará dicha información o datos. Tenemos la arquitectura, que es la básica de un teléfono móvil y se compone a grandes rasgos de los siguientes elementos: el sistema de repetidores celular RF, el sistema de banda base, que está el circuito integrado celular y el circuito integrado analógico. Y pues tenemos en nuestro diagrama de bloques la arquitectura básica de un celular, que se divide en etapas, que son la etapa analógica, la etapa digital y el sistema RF. En la etapa analógica se comprende de la interfaz de audio, el micrófono, la bocina, el ADC, que es el convertidor análogo digital, DAC, el convertidor digital análogo, y de la interfaz RF. La etapa digital se comprende de la ASIC, que se divide en DSP, el procesamiento digital de la señal, y el microcontrolador. El DSP se divide en codificación y decodificación de voz, corrección de errores y encriptación. Mientras que el microcontrolador en ESMS, sistema operativo, interfaz hombre y máquina HMI, y a su vez pues se va a dividir en pantalla, teclado y tarjeta de memoria. Y ya en el sistema RF pues está el receptor, el sintetizador, modulador y el amplificador, que es donde está la antena. En el funcionamiento de los dispositivos móviles, entonces un teléfono celular se representa con los principales componentes de los bloques, que es el módulo de RF, que es el radiofrecuencia, el módulo de audio AF audiofrecuencias y el módulo de área lógica. Tenemos el módulo RF, que la señal de RF ingresa a través de la antena al circuito receptor de RF, y allí es donde se va a demodular la señal y se realiza un filtrado donde se sale la señal DFI, que es la frecuencia intermedia. Y que a su salida pues los parlantes nos darán la voz de audio. Pero en un teléfono no solo es un receptor, también es un transmisor. En este caso pues vamos a analizar el recorrido del audio que ingresa por el micrófono del teléfono. La señal de audio se convierte en una débil señal eléctrica en la entrada del módulo de AF y es amplificada y enviada al módulo de RF, específicamente el circuito transmisor de RF, y pues que sea modulada y transmitida a través de la antena del teléfono. Tenemos el funcionamiento de la F, que es el área encargada de la conversión de la FI, que es la frecuencia intermedia. Entonces, proveniente del módulo RF, específicamente del área de RX recepción en RF, y se encarga de convertir esa señal en voz a través de la salida del parlante. Entonces, a su vez se va a encargar de procesar el audio que ingresa al teléfono a través del mic y para enviarlo al área de transmisión en RF y que sea transmitido. Pues en síntesis, esta área se encarga de procesar el audio del teléfono celular. Ahora tenemos el área lógica, que es el área que se encarga de procesar todos los datos de entrada y salida del equipo. Entonces tenemos que es el funcionamiento de una PC dentro del área lógica, y encontraremos el microprocesador, las memorias RAM, el EEPROC, la memoria flash, los periféricos de entrada y salida de datos, el display, el teclado y etcétera. Entonces el microprocesador es quien va a mantener el control de todo el teléfono, pero en base de datos e instrucciones cargados dentro de la memoria del teléfono. Y estos datos e instrucciones forman lo que conocemos como sistema operativo, y ahí pues está escrito todo lo que el teléfono puede hacer. Tenemos la arquitectura funcional GSM,
que en el caso particular de GSM la arquitectura de la red consta de 3 partes llamadas entidades funcionales. Entonces tenemos el terminal de usuario o teléfono móvil, el subsistema de estación base o BSS, que hace las funciones de red de acceso y conecta vía radio con el terminal, y el subsistema de conmutación y red o NSS, que hace las funciones de red troncal y a lo que se conectan las redes de acceso. Estas entidades funcionales se comunican entre sí mediante unas determinadas reglas. Entonces el conjunto de estas reglas lo vamos a conocer como interfaces, las cuales se van a denominar como A y UM, como vamos a mostrar ahí en la imagen. En la estación base o BSS, la BTS está constituida por los equipos de transmisión y se encarga de transmitir y recibir las señales de radio que contienen la información y hacia dónde está la terminal de usuario. Entonces, las BTS se conecta a un controlador de estación base o BSC que organiza la comunicación entre la BTS y los terminales, pudiendo controlar varios BTS a la vez. Y en el subsistema NSS, el elemento fundamental es el centro de conmutación de móviles o MSC, cuyo cometido es encaminar las llamadas hacia el terminal llamado. Entonces siempre teniendo consideración pues la movilidad de los terminales. Entonces, asociados al MSC pues van a existir una serie de registros o bases de datos que contienen diferentes tipos de información. Entonces tenemos que el registro de abonados o locales, el HLR, tiene todos los datos del servicio de los clientes y donde se encuentra el móvil en la red. Y el registro de identidad de equipos, EIR, es un listado de todos los terminales de la red y clasificados como válidos o no. El centro de autenticación AUC autentica la identidad del abonado y verifica el correcto acceso del usuario a los servicios. Finalmente, pues en el registro de abonados visitantes, el BLR, se copian los datos del usuario que ya existen en el HLR, y cuando el usuario se va a mover pues cambia a MSC. De lo que hemos descrito hasta el momento pues constituye la red de un único operador, pero como es lógico, las redes de distintos operadores han de estar conectadas. Entonces para ello existen los nodos MSC paralela a GMSC. Entonces, por último, pues el NMC y el OMC se utilizan para llevar a cabo las tareas de gestión, operación y mantenimiento de red. Tenemos aquí las imágenes del BSC antiguo y un BSC moderno. Tenemos de GSM a GPRS, que por la conmutación de circuitos es muy adecuada para las conversaciones de voz, mientras que en los datos se transportan de forma mucho más eficiente a través de conmutación de paquetes. Entonces vemos en la imagen que pues está en la conmutación de circuitos, la voz, luego pasa a la conmutación de paquetes, que son los datos. Entonces ahí vamos a tener unos tipos de nodos que pues es el CGSN y el GGSN. Pues entonces ambos son conmutadores de paquetes y el SGSN pues es el más próximo al usuario. El GGSN pues va a ser una interfaz con internet, la gran red de datos que también utiliza conmutación de paquetes. Tenemos un SGSN y un GGSN en físico. Tenemos la arquitectura GPRS, que lo importante es que de GSM pues pasamos a GPRS y produce un cambio importantísimo, motivado por el auge de la conmutación o la comunicación de datos. Entonces, como GPRS es una mejora de GSM, pues los nodos de conmutación de circuitos van a permanecer, pero entonces van a dar los servicios de voz. Entonces así la arquitectura de GPRS es la arquitectura de GSM, con los nuevos nodos añadidos y sus interfaces para comunicarlos o conectarlos al resto de la red. Tenemos nuestra arquitectura de UMTS, que la UMTS pues ya pasamos ya a la tercera generación, y aunque ya pues íbamos viendo que en un futuro
todo iba a converger con la conmutación de paquetes, pues en las primeras versiones de UMTS va a mantenerse y se mantiene la conmutación de circuitos para la voz. Entonces la red troncal, entonces los nodos son prácticamente los mismos que en GSM y GPRS. Entonces donde se producen más cambios es en la red de acceso, y en la que todo se va a renombrar y aparecen nuevas funcionalidades. Entonces ahí va a aparecer la BTS, que pues van a pasarse llamadas de nodos B, y los BSC se convierten en RNCS, que se hacen más complejos. Tenemos la arquitectura LTE, entonces esta va a pasar a la cuarta generación con LTE. Ya definitivamente se abandona la conmutación de circuitos y nos vamos a quedar únicamente con los nodos de conmutación de paquetes. Entonces ya no van a heredar las generaciones anteriores, sino que se define una arquitectura nueva. Entonces la idea más importante que guía el diseño de esta nueva arquitectura es simplificar. Entonces la arquitectura se había complicado demasiado con UMTS y esto iba provocando retardos. Entonces en LTE la arquitectura es mucho más plana, como se ve pues ya en la imagen. Tenemos que en los nodos B de UMTS y LTE pues se van a aparecer todos. Entonces tenían una función que tanto el hardware como el software iban a cambiar muchísimo. Entonces están en proceso de diseñar lo que será la 5G, y pues el reto es reducir todavía más la latencia, por lo que habrá que acercar mucho los nodos al usuario. Entonces se van a definir en software y se comparten en la nube. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por su atención.